Y esta noche me acompaña aquí en el estudio de 21 Noticias David Santiago, presidente del Movimiento de Diversidad Progresista, para hablar sobre los derechos del voto para la comunidad transgénero de cara a las elecciones. Y también me acompaña Daniela Cerón. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, David, yo quisiera preguntarles, este 2018 tenemos elecciones prácticamente en todo el país. Casi. Sí, son elecciones históricas y bueno, ¿cómo se vive este momento ya en la comunidad trans, ya que pueden votar libremente? Pues mira, en definitiva es un momento clave, como bien lo mencionas, a nivel nacional. El tema en este caso que nos concierne a nosotros, pues trasciende a unos meses antes que el tema del protocolo, sobre todo, ¿no? Sí. El tema del INE, por ejemplo, que primeramente en una etapa dio un protocolo o proponía un protocolo que laceraba el derecho de las personas trans a ejercer el voto de manera libre y sin discriminación. Posteriormente, bueno, se dio una lucha con la sociedad civil, volvimos a salir a las calles e inclusive las instituciones como COPRED y CONAPRED nos han estado ayudando y logramos que en noviembre, a finales de noviembre y diciembre, bueno, el INE aprobara un protocolo totalmente que garantiza el voto libre de las personas trans, pero sobre todo libre de discriminación y que incluye a todos los representantes generales de casilla, que incluye a los mismos ciudadanos que ejerzan el voto y a los funcionarios que van a estar en las casillas, justamente para evitar este tema de la discriminación por tema de expresión de género, por tema de identidad de género, ¿no? Claro, porque además es algo que se ha vivido en muchos tiempos aquí en esta ciudad, ¿no? Así es. Que ha habido una negativa hacia las personas trans. ¿Cómo lo vas a vivir? Claro, ¿y quién mejor que una persona y una mujer trans para platicar del tema? Exactamente. Esto es bien importante porque yo traigo mi INE, te lo puedo enseñar, ahora sí, mi INE de hace como 3, 4 años que yo hice cambio de identidad. ¿Cómo lo vivimos? Como cualquier ciudadana y como cualquier ciudadano, porque esto es de hombres trans y mujeres trans. Los vivimos libremente. Creo que en esta época de la vida política, las personas trans, tanto hombres como mujeres, estamos capacitadas ya en este momento con una política informada y que tenemos que votar, tenemos que salir a la calle y decir, yo elijo por tal partido, por tal persona que esté incluyéndome en esos derechos. Es bien importante. Tenemos un conteo rápido del registro civil, que somos más de 5,000 personas que ya hicimos el cambio, tanto hombres como mujeres trans. Entonces estamos realmente aquí en la ciudad, aparecemos en todos los lados y tenemos que votar. Exhorto yo a las compañeras y compañeros a votar y elegir lo mejor que podamos hacer en este país a nivel política. Efectivamente, ya son más o menos 5,000 personas que han hecho este cambio. ¿Cómo lo está viviendo la sociedad? Bien, te voy a decir porque tenemos nosotros el acompañamiento de las compañeras y compañeros donde damos el asesoramiento jurídico para poder hacer el cambio de identidad. No nada más es tu cambio, no nada más es jurídicamente, también es como personas, ¿sí? Te sientes más libre. Antes nos sentíamos como indocumentadas en otro lado porque no teníamos un documento que nos hablara quién éramos. Ahora, ¿quién te puede decir mejor que una y uno mismo quién somos, María? ¿Sí? Antes era el psicólogo, el psiquiatra, el experto. ¿Quién te va a reconocer más que tú misma? Claro. Y entonces la sociedad también tiene que entender que somos parte de ella, que estamos integradas aquí. Afortunadamente, MDP, Movimiento de Diversidad Progresista, con el cual estamos trabajando desde ya varios años, hicimos todo ese trabajo en Iztapalapa y decía a las compañeras, adelante, salgan a los compañeros, porque era el rechazo, no voy a salir porque me da pena. Hoy en día, con esos cambios que llevamos en Iztapalapa, más de 800 cambios en Iztapalapa, la gente se nos acerca y dice, Dani, David, yo quiero porque necesito estar integrada, necesito ser parte de esta sociedad. Y la sociedad lo ve bien, siento que está reaccionando de una manera como más de derechos humanos, como decir, bueno, pues ella también tiene derecho de estar aquí o ella también tiene derecho de estar ejerciendo su voto, andar en la calle. Ya vemos más personas trans en la calle transitando libremente. Y las instituciones también están reaccionando bastante bien, ¿no? Quiero decirte que, por ejemplo, acabamos de tener una jornada con el registro civil, con el consejero jurídico, con Jacqueline de COPRED, con la directora general del registro civil. Fueron a Iztapalapa y en el juzgado 25 se empezó a colocar el tema de la placa de la no discriminación, justamente para que ahora las chicas y los chicos trans hagan su cambio de identidad
en su comunidad, en el registro que les toca. Entonces, esa es una campaña que se va a implementar en toda la Ciudad de México y una vez más, como en muchas ocasiones, pues Iztapalapa se escoge como pionera de estas actividades. Iztapalapa funcionando muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por hablarnos de este tema tan importante.